empieza, contame primero qué análisis haces vos de lo que pasó el domingo con la elección. En verdad, creo que estamos analizando, para mi gusto, equivocadamente, una derrota, digamos, con todas sus variantes, cuando en verdad hemos sacado el 40% de los votos de la provincia de Buenos Aires. Y si uno compara con el 23, no con la segunda vuelta, sí con la primera vuelta del 23, el peronismo perdió solamente el 20% de los votos, la Libertad Avanza el 30%. Entonces, no es para analizar desde la desgracia, es para analizar desde qué componentes contribuyeron a cambiar el número de la presencialidad que tuvimos el 7 de septiembre, donde aumentó notablemente la presencialidad, sobre todo en el interior de la provincia, y qué otros componentes que tienen que ver como reflejo de la acción del gobierno nacional, ¿no? Ustedes saben cuál es mi postura, porque lo he hablado con ustedes en toda oportunidad, cuál es mi postura respecto a los instrumentos electorales que se utilizaron, tanto la boleta única papel como la decisión del desdoblamiento. Lo dije, lo digo, y esta postura la tengo desde que era gobernadora Vidal y le indicó a Mosca convocar a todos los presidentes de bloque para establecer el desdoblamiento en la provincia. Ya desde aquel momento lo vengo planteando. Pero después hubo otros componentes. Creo que el escenario que se armó con Milei, que hubo un rosario de delitos, yo lo defino así, porque desde Libra en adelante fue un rosario de delitos, que no se achicaron con eso a pesar de la sanción de la sociedad, y que buscaron armar esta tormenta perfecta, esta burbuja que se armó con el acompañamiento de Trump, y como no les había funcionado el kirchnerismo nunca más, eligieron la amenaza del lunes negro, ¿no? ¿Qué iba a pasar con este país? Porque sobre todo cuando Trump le dice, vaya y gane una elección y después vuelva, obviamente toda la gente se quedó con la sensación de que el lunes iba a ser una catástrofe. Ujú. Así que bueno, creo que esos son algunos de los componentes. Debe haber otras variables también. El componente de la fuerza de centro que no existió, como suele no existir ya en las últimas elecciones, una elección muy polarizada desde el mes de diciembre del año pasado, donde ya decían en enero del año pasado vamos a teñir el país de violeta, o sea, ya estaba claro que la iban a polarizar. Y las fuerzas que jugaron del centro en la provincia de Buenos Aires, como Somos o como los Pasaglia o estas otras alternativas, claramente se volcaron al voto a Milei, ¿no? Esto es un dato a tener en cuenta. Digo, nosotros bajamos apenas casi 200.000 votos y Milei creció cerca de 1 millón de votos. Misma experiencia que Macri después de la PASO. Después de la PASO del 17, Macri creció 1 millón de votos. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que es a esto que nos tiene sometido la derecha, ¿no? Que es a generar un miedo particular a las consecuencias de que gane el peronismo. Si hubiesen sido las elecciones concurrentes, como vos, de componente de un aviso de, bueno, ganamos nosotros, entonces venga, ¿crees que eso influyó? Y sí, porque por lo que dije cuando presenté el proyecto de concurrencia, el peronismo es una concepción nacional, digamos, tiene un discurso nacional, una narrativa nacional, a la que no se le puede ofrecer cuestiones locales, digamos. La provincia es nación dependiente. Esto es inexorable, dependemos de que Nación nos considere como no nos ha considerado estos 2 años, ¿no? Y la verdad que ganar concejales está muy bueno para el territorio. Ganar legisladores provinciales está muy bien para la provincia. El problema es que al ser nación dependientes no nos alcanza con discutir el cordón cuneta o la rotonda. Nosotros tenemos que discutir las cuestiones nacionales que impactan en la provincia de Buenos Aires. Por eso la concurrencia del poder local, el poder provincial y el poder nacional para mí era tan importante en un gobierno de derecha como es este, en un gobierno un poquito más atrevido que de derecha, un gobierno exterminador, diría yo, ¿no? Y haber tenido, recién hablabas de la cuestión local, provincial y nacional.
haber tenido intendentes o representantes de intendentes fuertes en la boleta a diputados nacionales que encabezó Jorge Tayana. ¿Vos crees que eso hubiese traccionado No, la elección, no, como no. algunos intendentes lo plantearon? Lo plantearan en su deseo de ser parte de una boleta nacional, como ha ocurrido. Algunos intendentes recuerdo que han puesto de candidato no a él mismo, sino a una compañera o a un compañero de su distrito, pero eso no modificaba esta realidad, me parece. Es una mirada muy pequeña, digamos, ¿no? Eh, yo no recuerdo listas donde, mira, yo tengo unos cuantos años, así que puedo decir esto. Desde las listas que armó Antonio Cafiero hasta, salvo las de Dualde, que tenía una predilección por un grupo de intendentes, el resto de las listas no veía reflejado esto. Me parece que una lista nacional, además, tiene que representar justamente esto, la discusión con este gobierno y con este modelo económico, político y social que va a impactar en la provincia de Buenos Aires. Porque cuando se haga la reforma laboral, esta que ya han anunciado y han enviado el proyecto, o la reforma jubilatoria, hay que comprender que los trabajadores y los jubilados viven en la provincia de Buenos Aires. Por más que no haya una política directa, viven acá. Entonces, ¿quién va a discutir el padecimiento que va a pasar la provincia? La tiene que discutir la lista de diputados nacionales. Esta discusión que se dio después a partir del resultado de la crítica al desdoblamiento. No, yo quiero aclarar Sí. una cosa. Yo este planteo lo tengo desde el gobierno de Vidal, ¿Y cuál es, Mirá. Teresa, el planteo? que estoy en contra del Ahí desdoblamiento. está. Bueno, pero este planteo lo tengo desde que, insisto, Vidal convocó en Mar del Plata con el presidente de la Cámara de Diputados, Mosca, una reunión con todos los presidentes de bloque para favorecer el desdoblamiento. ¿Quién se lo volteó finalmente el desdoblamiento? Si yo no recuerdo mal, Macri. ¿Por qué? Por este mismo concepto. El planteo es nacional. A lo que llego igual con la pregunta es que generó un ruido interno dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. En el gobierno provincial muchos no se tomaron bien las críticas hacia el desdoblamiento a partir de la elección, porque bueno, consideran que les están responsabilizando de la derrota, ¿no? Y del otro lado los intendentes salieron con estas cuestiones, bueno, la lista no era buena, bueno, ¿cómo ves este vínculo que hoy tienen que empezar a reconstruir para adelante a lo que viene? Ya pasó las elecciones, lo legislativo. Sigue habiendo mucho ruido y mucha discusión interna. ¿Vos cómo ves esta situación hoy? Hay discusiones internas que tienen que ver con cosas pequeñas. Y la verdad que no nos podemos dedicar a eso, porque la situación es muy grave. Yo no creo que esta ayuda de Estados Unidos y los compromisos que va adquiriendo el gobierno nacional, no sabemos a cambio de qué, vayan a tener buen fin. No deseo que tengan mal fin, pero no creo que lo tengan, que tengan bueno. Así que hay discusiones que son pequeñas que hay que correr del escenario de la discusión política. Hay discusiones que son más profundas. ¿Cuáles creo yo? Yo creo que estamos en tiempo, y diría la semana que viene y la otra, de discutir qué vamos a hacer con la deuda externa. ¿Vamos a reconocer la deuda como legítima? ¿Qué parte la vamos a reconocer? ¿Qué parte no? ¿Qué vamos a rediscutir? ¿Qué vamos a negociar? ¿Por qué? Porque sea quien le toque presidir este país, quien le toque ser el presidente de la nación, no va a poder gobernar con este nivel de deuda. Entonces me parece que tiene que haber un acuerdo interno en el peronismo de discutir el tema de la deuda, ver qué vamos a hacer, porque es la única manera luego de conseguir aliados en otras fuerzas políticas para poder pelearla. Creo que hay que discutir el sistema tributario, porque eso va a impactar en la provincia, ya lo está anunciando el gobierno nacional. Creo que hay que discutir la política educativa, la primaria, la secundaria y la universitaria de fondo, también para poder conseguir aliados que ayuden a poner freno a la locura que se va a venir. Y creo que hay que discutir mucho y ponernos muy de acuerdo con el tema de la salud pública y privada. Hoy creo, por ahí alguno me trata de demente, pero me parece que más que la emergencia económica, hoy sobrevive la emergencia de la salud. Porque alguien con dificultades económicas puede esperar, pero quien está esperando remedios oncológicos no puede esperar. Entonces me parece que hay que ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas que superen las cuestiones internas y las pequeñeces. Y luego que estemos de acuerdo con eso, bueno, bienvenido a la cancha todo compañero que quiera, o dirigente que quiera discutir internamente. Pero ese dirigente tiene que representar estas cosas.
¿Y en qué ámbito se puede discutir eso? Porque hoy no parecería en principio, por lo menos hoy, haber un ámbito donde se puedan sentar ciertos Mira, actores a discutir eso. no hay mucha vuelta con esto. Somos todos japoneses abajo de quienes conducen los espacios políticos. El espacio político del Frente Renovador lo conduce Massa, el espacio político del MDF lo conduce Axel y el espacio político del kirchnerismo lo conduce Cristina. Hoy Cristina tiene cuestiones objetivas que le impiden determinadas cosas, no hace falta que lo explique. Puede explicar cosas en un audio, puede explicar cosas en una comunicación en redes, pero hay cosas, no puede ir a una reunión a discutir esto. En su defecto, el presidente del partido de la provincia, Máximo Kirchner, tiene autoridad avalada por nuestro sector para poder discutir eso. Son 3 personas, no hay 28. Y de ahí para abajo somos todos japoneses, siempre digo lo mismo, porque los que son conducción de cada espacio son ellos. ¿Máximo va a seguir en el PJ bonaerense presidiéndolo? Porque vence mandato ahora en diciembre. Vence mandato en diciembre. Yo personalmente creo que debe seguir. Personalmente creo que él tiene que manifestar la voluntad de seguir en el PJ bonaerense porque representa un espacio político. Luego, después, si sobre el final decide lo contrario, bueno, se abrirá otra discusión, pero en principio yo creo que sí que debe seguir. No sé si lo charlaron o no, digo, acaba de terminar la elección, pero están vencidos los plazos para convocar a elección al 18. ¿Se charló algo de cómo se No, va a dar eso? ¿Cómo se va a dar una prórroga para el año que viene? mira, Si yo no, no estoy en las decisiones, porque no soy apoderada de la provincia, no estoy en las decisiones que se van a tomar en el Consejo de Partido de Provincia. Sí soy integrante, pero no parte de quienes toman decisiones. Lo que yo creo, si me lo preguntan personalmente, venimos de una elección el 7 de septiembre, al mes y medio una elección el 26 de octubre, con la inminencia del armado de las cámaras legislativas, que eso también es una cuestión a discutir. Me parece que discutir eso, discutir una interna del peronismo en el medio de eso es una locura, digamos. Yo, es un deseo personal, una postura personal, desearía que se postergara un poco, porque la verdad venimos con un agotamiento electoral de aquellos, ¿no? Parece que está postergado igual. ¿Eh? Parece que lo van a postergar igual. Y Quédate sí, porque tranquilo. no se puede. No, yo no me quedo No, no. intranquila. Mira, si yo algo aprendí es a competir y a contar votos. Yo ya van 2 o 3 oportunidades en mi distrito que gano las internas, producto, algunas veces se juntaron todos enfrente. Así que no le tengo miedo a contar votos. Y en esta oportunidad, si fuera en diciembre, tampoco le tendría miedo. No es mi caso. bueno, pero en principio podría, algunos hablan de marzo, por ejemplo, sería Y sería fines de febrero, principios de marzo. Además, hay que dar tiempo a la articulación legislativa, que no va a ser sencilla, ni en el plano provincial ni en el Ujú. plano nacional. Estamos conociendo a los nuevos actores que van a integrar la legislatura, que no conocemos cómo van a funcionar, ¿no? Bueno, conoces mucho la legislatura y ahora vas al Congreso Nacional. ¿Crees que va a poder mantenerse bloques conjuntos del peronismo? Sí, ¿Aspiras a eso en las dos sí, cámaras, digamos? sí. Creo que, además, acabadamente, digamos, no, vamos a enfrentar a Milei en el plano nacional y con la repercusión que tenga en el plano provincial. No nos podemos dar el gusto de armar figuras extrañas en los bloques para que finalmente termine siendo una especie de conventillo. Me parece que hay que ser serio en eso y plantearse que en 1 año y 3 meses, hasta que se definan los candidatos, tenemos que Axel tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que habituarnos a una legislatura distinta, aprender a conocer los personajes y acelerar con los temas, porque ya el año que viene, en el mes de abril, ya empieza a posicionarse la política nuevamente en las definiciones. ¿Y alcanza con esto más una pregunta más discursiva, si se quiere, de enfrentar a Milei? Digo, el peronismo, ¿qué propuesta más de eso? Se usó, digo, en la campaña, era bueno, un freno a la motosierra en la provincia de Buenos Aires, la motosierra no entra en la provincia de Buenos Aires, y la elección se perdió. O sea, la gente Sí, eligió otra cosa. tiene que ver con, yo creo que tiene que ver algo las consignas de campaña, porque las consignas de campaña tienen que reflejar una voluntad política clara. Mira, siempre recuerdo, le voy a poner como de mal gusto el ejemplo, pero siempre recuerdo cuando Menem definió
La revolución productiva. Ninguno de nosotros sabía qué era la revolución productiva. La verdad Pero fue era una linda palabra. pero generó una expectativa. Claro. Entonces, me parece que la obligación que tenemos como peronistas luego de esta elección y en camino a discutir estos temas, y otros podrán ser, pero yo planteo el tema de la deuda para mí como central, deberá ser también definir qué narrativa tenemos, qué comunicamos. Claro. La gente espera que comuniquemos cosas. Yo no creo que la gente que lo haya ido a votar a Milei fue toda gente feliz que fue saltando en una pata a votarlo a Milei. Yo creo que hubo un componente de miedo importante, que creció mucho la participación y que ellos alentaron ese crecimiento con esto que expliqué al principio, ¿no? Con el temor y el miedo al lunes negro. Vos tenés una relación bastante cercana con Cristina, las has ido a ver, ahora te vamos a preguntar que nos cuentes un poco cómo está y cómo transita todo esto, pero ¿crees que hay posibilidad de acercamiento entre ella y Axel Kicillof? Fue una reunión hace un tiempo, por lo poquito que trascendió tampoco ha sido la mejor, pero ¿crees que puede haber, o ya cada uno conduce su espacio y bueno, charlarán lo que tengan que charlar, pero ese vínculo está roto? Mira, yo no hablaría de ruptura de vínculo. Yo lo que diría es que hay actitudes de todos de las que uno se tiene que hacer cargo. Yo puedo contar la que viví en cercanía con Cristina en el tiempo del cierre de listas, de las provinciales, y debo decirlo, y lo digo con absoluta sinceridad, Cristina fue una de las personas que más hizo por la unidad del peronismo, la que más insistió, a pesar de las voces que decían que no, a pesar de las dificultades que hubo en ese camino, fue la que más insistió con la unidad del peronismo. De hecho, se reunió con intendentes, nunca planteó la ruptura. Ahora todos nos tenemos que ser responsables de todas nuestras conductas. Entonces, me parece que si vos me preguntas, ¿hay reparación en la relación de Cristina con Axel? Seguramente que sí, porque además Axel es producto de Cristina. Y no es una cuestión menor, digamos. Cristina fue una de las personas que más alimentó y empujó a la primera gobernación de Axel y a la segunda gobernación de Axel. Entonces, Cristina no decidió las cosas para pasar a una página negra del libro de la historia, todo lo contrario. Y después, no sé, a Axel habría que preguntarle a Axel, ¿no? Yo hablé con Axel hasta diciembre del año pasado, creo, donde le planteaba que él podía romper con quien quisiera, pero no con Cristina, porque para nosotros los peronistas el valor de la unidad es importante y que ella, que es la conducción de una parte muy importante del espacio del peronismo, no iba a estar ausente. Entonces me parece que siempre hay tiempo para estas cosas. En política nunca nada es definitivo. Después hablaremos de las relaciones personales, pero no de las políticas. ¿Tenés una opinión formada de por qué se llega a esa situación? Porque nosotros siempre preguntamos esto de cómo empezó, por dónde empezó. ¿Vos tenés una idea de cómo se llega a esta? Porque uno hace, no sé, 2 años no se imaginaba a Axel, un poquito más por ahí, sí, un poco más por ahí. Vos eras ministra. No, yo me fui en Bueno, septiembre. pero digo, eras ministra Bueno, del el 2021 del puede gobierno. ser también un inicio. No, pero de yo diferencia. era ministra en oportunidad que éramos un frente único y fuerte. Dicen que te acerques un poco más al micrófono. pero- En la oportunidad que éramos un sector en el que estábamos todos juntos y fuerte. ¿Y qué pasó? Yo creo que es lícito que todos los dirigentes quieran crecer y quieran ser, y está muy bien porque habla de la vitalidad de la fuerza política. Lo que me parece es que no hay que equivocarse en algunos momentos. Mira, Cristina acarreaba desde hace varios años la amenaza del fallo de la Corte y la posibilidad de su detención. Hay momentos que son más sensibles que otros. A mitad del año pasado, ya estoy perdida, pero creo que fue del año pasado, cuando Cristina manifestó su voluntad de ser la presidenta del Consejo Nacional, marcaba la cancha de una manera y sabía para qué era. Había sacado un documento hacía poco tiempo en el que decía el peronismo se desordenó y se desvió, donde claramente marcaba la necesidad de que el peronismo estuviera junto, porque cuando los gobernadores desacoplaron, lo que nos dimos cuenta es que teníamos 14 provincias gobernadas por el peronismo y nos quedamos con 4. O sea que, y esos legisladores fueron a jugar a favor de la ley bases. Entonces,
Estaba claro lo que teníamos que hacer. Me parece que ahí hubo, no se lo pongo a Axel, digamos, creo que hubo muchos dirigentes que quisieron cuestionar la conducción de Cristina, que también es lícito, pero cuando uno cuestiona la conducción tiene que hacerse cargo. Eh, entonces era como un sí pero no permanentemente. Yo fui apoderada de la lista de Cristina en ese momento, así que cuando empezó a funcionar el tema de los avales y con los otros apoderados, con Yoma, empezamos a mirar avales porque les dimos una semana de extensión, porque no había avales. Pero los que había yo vi de dónde venían, digamos, tengo mirada para ver eso. Y me parece que el juego siempre tiene que ser limpio, aunque uno confronte. Uno tiene que Tendría saber que haber dónde está. blanqueado, yo estoy de este lado, digamos. Si efectivamente Si era estaba de ese eso, lado. yo estoy de este lado. O algunos compañeros que estaban con él, que decían que ya lo habían dicho en diciembre, ¿no? Que había que despegar de Cristina. Me parece que un acto de valentía política es decir, mira, yo hasta acá llego con vos, más no puedo llegar. Y no está mal, cada uno tiene el deseo de crecer y de representar lo que represente. Lo que no se puede es hacer las cosas a medias tintas, no se puede. ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo transita esta prisión que tiene ahí en San José? ¿Y con qué rol? Vos decís, bueno, está impedida de un montón de cosas. Bueno, ¿con qué rol la ves? ¿Como ocupando? ¿Desde qué lugar? Primero, está muy bien, está fantástica. La verdad que es envidiable para todos nosotros, para mí por lo menos, la cabeza que tiene una mirada al corto, mediano y largo plazo que a mí me impresiona, porque la verdad que ella advirtió hace mucho tiempo todo esto que nos iba a pasar. El rol que tiene es un rol de consulta, hay muchos compañeros que van a charlar con ella, hay compañeros intendentes, compañeros economistas, que la visitan no para la foto o la selfie, sino que van a charlar. Por ejemplo, ahora sé que está abocada al tema de la reforma laboral, va a ser un tema muy grave para todos los trabajadores. Eh, y bueno, con las limitaciones que tiene estar detenida y proscripta, ¿no? Ahí, mira, desde el fondo te advertimos que por ahí podían aparecer En las algunas sombras. preguntas, pero que todo el mundo quiere preguntar, así Son que preguntas de la luz. ahí igual. va. En las sombras. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bueno, gracias ¿Qué tal? por estar. No, una consulta, en realidad varias, pero voy a intentar hacer una sola. Recién hablaban del 2021, fue una derrota del peronismo en ese momento, en esa elección. Hubo cambios de gabinete. Ujú. También se habló un poco de programas de gobierno recién ahí. Bueno, ¿qué tiene el peronismo ahora para proponer para Ujú. enfrentar a Milei? Cristina, en la reunión de Moreno, en diciembre marcó algunos problemas que ella entendía que existían en la provincia de Buenos Aires, como IOMA, en salud, en inseguridad. ¿Qué estás viendo vos en términos de gestión en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves que el gobierno justamente puede resolver esos temas que marcó Cristina? Y si, bueno, ¿considerás que luego de una derrota siempre se tiene que cambiar un gabinete o no? ¿O es nada? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo soy de las que cree que todos los ministros, cosa que hice en la oportunidad de la derrota del 21, le tienen que presentar su renuncia al gobernador. Porque el gobernador tiene que tener las manos libres para decidir con quién va. Eso desde una actitud militante del ministro. Después el gobernador decide si refrenda o no refrenda. ¿Cuáles son los temas? Yo creo que nos vamos a ver muy afectados en la provincia por estas medidas de gobierno nacional que uno está viendo que van a encarar. Y que además estamos viendo cómo están tratando de seducir y conquistar a este grupo de gobernadores, que finalmente no pasó nada con Provincias Unidas. Perdió Puyaro, perdió Nacho Torres y perdió Schiaretti, nada más ni nada menos, lo cual han perdido fuerza política como una alternativa en el medio. Y ya hemos visto que el gobierno nacional ha convocado a los gobernadores, salvo los nuestros, salvo a Axel Kicillof, a Silioto, a Gildo Infran, salvo los nuestros, convocó a todos, y creo que va a ejercer una política de seducción con la billetera del gobierno en la mano. El tema es cuánto de fortaleza se tiene para entender que el pacto de mayo que se firmó en julio con la totalidad de esos gobernadores no se cumplió en nada, absolutamente en nada. De hecho, cuando se pararon de manos y levantaron la voz, era porque no se había cumplido en nada después de un año. Así que hay que apostar a hablar mucho con los gobernadores, porque también ellos dentro de un año y 3 meses refrendan su gestión. Y no sé cómo va a estar la situación social y económica, pero
pero no se le pueden regalar votos a un modelo económico como este. En la provincia de Buenos Aires creo que vamos a tener afectación en materia de fondo, ya lo vimos, lo dice el gobernador Kicillof, lo vemos nosotros en las cámaras, pero agravado, creo yo, por esta política sectorial que va a venir, que es con los trabajadores y con los jubilados. Te queda poquitas de salida de la legislatura. Te voy a meter un poquito ahí, pero bueno, ya te estás medio despidiéndote. Me fui. ¿Ya te fuiste? Ya. No, se vienen un montón de temas ahí. ¿Vos Sí. cómo ves que está plantada la legislatura? ¿Tiene que empezar a tratarlo, crees, esta legislatura, la que viene, digo, presupuesto, ley fiscal, el endeudamiento, ¿no? Que se quejan bastante en el gobierno provincial que todavía no salió, que está hace 6 meses. ¿Cómo ves No, todas esas está desde discusiones? diciembre del año pasado el endeudamiento, con un planteo. Yo sé que nosotros cargamos desde la muerte del general San Martín para adelante con todas las culpas de todo, así que lo voy a asumir desde ahí con un poco de humor. En diciembre del año pasado, la oposición se paró de manos y dijo, o está la plata de los intendentes, o están las cosas que previamente acordamos, que yo no sé cuáles fueron, Ujú. o no votamos. Nos llevó hasta el borde, como hizo siempre, o no votamos. Retomamos este año la discusión, o volvió a ocurrir lo mismo. Entonces, a mí lo que me parece inteligente que haría yo sería enviar el presupuesto del año 2026, el endeudamiento, la fiscal impositiva y poner en el mismo plano de discusión todos los temas. Si va a haber fondo para los municipios, decir cuánto, hablarlo con la oposición adelante, con el gobierno y con el bloque del oficialismo. Yo a veces me asombro de las cosas que dicen sobre nosotros, te juro, parece que fuéramos un equipo tirabomba y no es verdad. Nosotros hemos votado, salvo la ley de la empresa de traslados para salud y medicamentos, hemos Ujú. votado todo lo que mandó el Ejecutivo, todo, absolutamente todo. Esas dos leyes que están de diputados en el Senado, la oposición se manifestó absolutamente en contra de votarlas, las discutí en la labor, las discutimos 2 veces, no hubo manera y no va a haber manera, porque ellos creen que crear empresas del Estado, bueno, lo que opinan ellos. Pero luego nosotros hemos votado todo, absolutamente todo. No, yo a veces leo las páginas y las de La Plata y qué sé yo, y digo, sin enojarme, porque digo, qué injusto. La verdad que laburamos todos los días. Yo vengo de lunes a jueves a La Plata. Trabajamos todos los días, trabajamos con las comisiones. No sé dónde está nuestro déficit, realmente. Y en la falta de, no digo, en la falta de diálogos con el Ejecutivo. Déjame agregarte por eso. Sí. ¿Crees que los interlocutores que tiene el Ejecutivo con la legislatura son válidos, son eficientes, funcionan? Porque a veces parece que hay ahí una desconexión entre el Ejecutivo Mira, y la legislatura. es cierto, porque en diciembre del año pasado fue un ida y vuelta en el que nosotros estuvimos ausentes. Digamos, quién cruzaba, quién no cruzaba, quién hablaba con el ministro de Economía, quién no, que si entra Barba, no entra Barba. La verdad que hasta yo me perdí en la discusión, sinceramente. Después, en el verano, hicimos el intento de retomar las charlas. Yo recuerdo que estaba acá el 7 de enero porque habíamos quedado, luego de que fracasó la sesión, cuando vino Agustina Vila, Pablo López y Cato Podis a la Cámara, vinieron 15 minutos antes, fracasó la sesión, fueron a diputados, perdón. Tendrían que haber iniciado más temprano. Con un poco más de tiempo. ¿A vos te parece que vas a discutir un presupuesto y un endeudamiento con 15 minutos? Yo no soy legislador. pero sí. No, yo te digo, vamos a discutir la remodelación de tu casa. Tenés Sí. 15 minutos para discutirla. Ahora, si te cae el techo, problema tuyo. Entonces, lo que creo, bueno, y ahí quedamos en que el 7 de enero nos reuníamos con el Ejecutivo, cosa que no sucedió. Bueno, no sé dónde más se pone el esfuerzo. Tenemos toda la voluntad. Si esto se diera con esta Cámara, yo voy a estar aquí hasta el último día de mi mandato como senadora y haciendo lo que hicimos siempre. Si fuera con la Cámara que viene, lo que puedo es por teléfono tratar de dar un consejo. Más de eso no voy a poder. Ahora quiere preguntar Maggie desde la oscuridad. Sí. Hola Tere, Hola. Maggie de 135. Quería consultarte, sé que falta muchísimo para el debate del 2027, pero bueno, desde el sector de Axel Kicillof lo ponen a él como un candidato Sí. para el 20. Incluso fue también una propuesta en su momento de Máximo Kirchner de que él sea el candidato presidenciable más adelante.
¿Vos lo ves con esa chance de que Kicillof pueda ser un candidato potable para el 2027, haciendo las salvedades de la interna que tengan que resolver, obviamente? Bueno, es que justamente pasa por ahí. Yo vuelvo a repetir, a mí me parece que más importante que los candidatos son los temas. No, porque cuando uno discutió, se vio la lista de diputados nacionales, todo redundaba en los 2 primeros candidatos para la foto de la boleta única papel, que era la primera vez que se usaba el instrumento. A ver, Espere estuvo en la boleta, acusado de socio del narco. Entonces, no ese es el valor. A mí me parece que el valor lo tienen los temas, cuando la gente logra comprender hacia dónde queremos poner la prueba. Una vez que eso esté resuelto, ¿cuáles son los temas? Las 40 teclas que bajaron del Estado no las vamos a poder levantar. Va a ser imposible para cualquier gobierno. Digamos, la reducción en materia de discapacidad, en materia de tratamientos oncológicos. Puedo hacer una larguísima lista donde se destruyó gran parte del Estado. Quien asuma la responsabilidad presidencial no va a poder levantar las 40 teclas. Va a tener que tener un fuerte acuerdo político en el peronismo y con sectores de la oposición. Entonces, yo creo que hay que despejar la cancha esta primero, la cancha de la discusión de fondo del peronismo. A mí no me da lo mismo cualquier cosa. Yo estuve de acuerdo absolutamente con Máximo cuando decidió votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a pasar esto. Sin embargo, la mitad del bloque no estuvo de acuerdo y votó a favor. Bueno, eso es lo que no nos puede pasar. ¿Cómo ves en ese marco, ahora te paso de la legislatura a donde te vas, que es a partir del 10 de diciembre, Sí. el Congreso Nacional? ¿Cuánto puede hacer el peronismo con cómo quedó la Cámara? Debes tener más o menos los números en la cabeza. ¿Cuánto puede modificar o torcer alguna de las políticas del gobierno desde Mucho, ahí? mucho. Pero no es con me opongo para frenar, no es desde ahí. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de discutir los temas y tener dictámenes alternativos. No alcanza con que digamos que es una barbaridad la reforma laboral. Tenemos que tener un proyecto alternativo que se someta a votación en el Pleno del recinto, para lo cual hay que construir una mayoría. Y hay que construirla con los sectores que son afines o piensan parecido. Pero para eso tiene que tener acuerdo el peronismo, porque si no la respuesta de ellos es como acá. Pónganse todos ustedes de acuerdo, después vemos si bajamos. Claro. Esto es lo que van a hacer. Entonces me parece que es previo a las candidaturas, y no estoy sacándome el lazo con la pata, porque yo no jamás me escondo de las respuestas. Creo que previo a las candidaturas tenemos que definir hacia dónde vamos con esos temas. Acá me mandaban por mensaje para que te Muchas pregunte. preguntas, Sí, hay un montón de preguntas por todos lados. Me preguntan así, ¿el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a conducir el bloque de diputados nacionales? No, no lo sé. No sé, no, Yo- no es una discusión que no se dio No, todavía. no se dio, yo todavía ni pasé por la vereda de Rivadavia. Estoy tomada por el escrutinio definitivo acá y por el PJ Nacional, que estamos haciendo actividades todavía. ¿Alguna no. chance de que se dé vuelta la elección en el escrutinio definitivo Mira, o lo ves nulo eso? No, son muchos votos, son 47.000 votos. Acabamos de cerrar La Plata con una recuperación de 389, 89 en un distrito de la segunda. Ahora ha pedido Moreno algunas aperturas, pero lo veo muy difícil llegar a 47.000, ¿no? Andy, más Sí, preguntas. también Era relacionadas. una, Andrés. Hubo muchas críticas de la CGT, sobre todo a Cristina, Ay, por no. el gesto que tuvo en la elección. Sí. Y a propósito de esto, ¿qué considerás del rol de la CGT y qué crees que debe hacer el peronismo para justamente movilizar ese sector para la reforma laboral que se viene de mínima? ¿Cuál crees que debe ser ese rol? A ver, yo no voy a opinar sobre la orgánica funcional de la CGT, me queda muy grande eso y además no la comprendo. La CGT es un triunvirato y toma decisiones como triunvirato. Bueno, es lo que yo planteo para que se tomen decisiones en la política, ¿no? Que cada sector esté representado. Ahora, la CGT, para mi gusto, ha dejado mucho que desear en todo este tiempo. Nosotros tuvimos una gran cantidad de trabajadores en la calle, los de Ilven, Pilar, SKF, bueno, tenemos miles de ejemplos. Y me parece que la Confederación General del Trabajo tiene que reflejar eso. Cuando hablamos de qué representamos, es lo que representamos. Yo no represento a los trabajadores de la UOM, digamos, pero hay alguien que los representa. Y frente a los despidos tiene que haber reacciones, porque si no, si corren el arco, cada vez va a ser peor. Yo espero que con lo de la reforma laboral haya toma de conciencia de esto. Por eso hoy a la mañana lo dije, digo,
La verdad, señor Daer, compañero Daer, usted es un hombre grande, con experiencia, con mucho tránsito en la vida política de este país. Fijarse cómo se mueve Cristina en un balcón me parece una cuestión menor frente a la tormenta que tenemos por delante, ¿no? Esta relación que tiene la CGT con el gobernador Kicillof, ¿le suma, le resta al proyecto que está planteando el gobernador? ¿Cómo ves ese...? No, siempre suma que los trabajadores estén cerca de los proyectos políticos, siempre suma, sea del gremio que sea de la orientación que sea, siempre suma. Nosotros vinimos a la vida política de este país a representar eso justamente, ¿no? La irrupción de Perón en la historia argentina tuvo que ver con su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde los trabajadores le reconocieron lo que él había hecho y un 17 de octubre fueron a su rescate. Digamos, a mí me parece siempre que los representantes de los trabajadores tienen que estar al lado de la política. De hecho, en mi distrito, mi presidente de partido es un compañero de la CGT, porque creo que además tienen que tener atribuciones políticas. Lo que me parece que no pueden opinar cuestiones pequeñas, para no decir otra cosa. Bien. Facu tiene ahí todo un poco hay de mix muchos de preguntas. comentarios y se armó como un debate en base a lo que estás hablando vos acá en el chat de YouTube. Pero te traslado algunas preguntas. Algunas son acusaciones que no vamos a leer. Pero acá hay una interesante. No corresponde. No, por eso. A ver, yo vine sabiendo Sí. dónde vengo. No. Contesto respetuosamente. Por eso encontré una muy respetuosa que dice lo siguiente. ¿Cuál es la autocrítica que hacen en el peronismo y qué más necesitan para darse cuenta que están alejados de un sector, de un pueblo que termina prefiriendo a un desquiciado como Milei? Pregunta el compañero Matías. Lo que hablábamos antes, Matías, el peronismo tiene que resolver no su cuestión interna de política electoral interna, tiene que resolver cuál va a ser la propuesta que haga hacia el 2027, en un país que va a quedar quebrado, castigado socialmente y relegado casi a una factoría, que no es una cuestión menor también la desindustrialización que está planteando este modelo y que lo vemos todos los días, donde cierran matriceras porque es más fácil importar. Entonces, frente a todo esto, el peronismo tiene que tener una propuesta. Yo humildemente creo que hay que discutir la deuda, la política de salud, la política de educación y la política tributaria. Otras cosas nos va a llevar más tiempo resolver, porque no sé, si no hay recursos, porque la deuda nos come vivos, tendremos que imaginarnos cómo se resuelve el tema de los discapacitados, cómo se resuelve el tema del Garraham. Digamos, es infinito el daño que han hecho y por lo tanto va a tener que ser infinita la creatividad que pongamos para poder gobernarnos. Hubo ahí en el mensaje de Cristina del 17 de octubre, que quedó pasó medio de largo, pero a mí por lo menos me resultó interesante, que era el planteo de generar un desendeudamiento, si se quiere, de las familias que están endeudadas y demás. Esa cuestión no sé si, para mí ese punto no sé si llega tarde a la discusión electoral, pero bueno, es una idea plantearlo en el Congreso, hacer un plan nacional de desendeudamiento. Yo creo vamos a trabajar sobre eso, porque ¿cuál es el flagelo por el que sufre hoy nuestra clase media baja, clase trabajadora? Las familias empezaron a comprar comida con tarjeta de crédito y no la pueden pagar. Ahora lo asombroso es que las empresas de las tarjetas de crédito, ¿no? Mirá el fenómeno, no ejecutan, digamos, no intiman. Entonces me genera más preocupación, porque eso quiere decir que a futuro, cuando decidan hacer eso, a la familia le va a costar de mínima su autito pagar la tarjeta de crédito. Ni intiman por el pago mínimo tampoco, porque el negocio es financiero. Ahora, familia endeudada y con la posibilidad de la pérdida de empleo, y seguramente algún abuelo dando vueltas por la familia, va a significar un deterioro de la construcción social. Esto es lo que a mí me preocupa. Y lo que me preocupa es que el peronismo lo que yo quisiera es que el peronismo pudiera discutir para elaborar esas respuestas. Porque la falta de vivienda y la gente en la calle son otro flagelo de esta época. Hay familias enteras que no pueden pagar el alquiler y hoy duermen en las estaciones del ferrocarril. Y no son los vaguitos que, como dicen, no, son familias enteras, donde la mamá se preocupa de pedir en una estación de servicio bañar a sus chicos para que vayan al colegio. Entonces, eso
es lo primero que nosotros tenemos que mirar. No podemos tener familias enteras en la calle, familias enteras endeudadas con una espada de Damocles en la cabeza que les puede llegar a llevar la casa. Digamos, hay que prever y prevenir esa situación. Tengo, si nadie más tiene preguntas, que tenemos preguntas por otro lado, estamos yo una última. La elección nacional, te saco ya de la provincia de Buenos Aires, la elección nacional para el peronismo tampoco fue lo que se esperaba. No. Nada, ¿cómo crees que se reconstruye ese peronismo que se ve muy, muy dividido? ¿Cómo se hace para reconstruirlo y si querés que Cristina pueda encarar esa reconstrucción nacional? A ver, ella es la presidenta del Partido Nacional. Determinó algunas cosas en el poco tiempo que estuvo a cargo del partido. Nos indicó que se abrieran todas las puertas del partido, a todos los sectores, a todos los compañeros con todos los temas. De hecho, venimos con una actividad bastante intensa en la medida que podemos. Yo creo que ella es la que puede dialogar de igual a igual con los dirigentes nacionales de todas las provincias, porque lo que hay que lograr es un acuerdo. ¿Por qué? Si a nosotros hay gobernadores que se sienten seducidos por la convocatoria de Milei, lo que vamos a perder son manos en las legislaturas. Manos en la legislatura que va a tener consecuencias sociales. Yo creo que, pero lo creo yo, que la única que puede establecer un diálogo de ese nivel y con una proyección para adelante, no para ser candidata, no estoy hablando de candidatura, estoy hablando de quién puede ordenar el peronismo. Y yo soy una convencida que es ella. Teresa, muchas gracias por venir. Te vamos a volver a convocar cuando ya estés en actividad. Por ahí Cuando sea dejamos pasar el diputada, verano, ¿no? diputada nacional. Pero para que vuelvas a charlar. Me van a extrañar, se lo sentencio. Seguimos ahora en minutos nada más. Nos quedan muchos temas. Tengo acá todo lo que nos armó Maggie. Tenemos que hablar del análisis de las elecciones. Y si llegamos, volvemos a meternos en el tema PJ, que nos quedaron cosas pendientes. Y bueno, de la interna libertaria un poquito también, ¿no? Sí.